Saludos, soy el doctor en ciencia psicológica Francisco Enrique García Ucha y resulta muy grato para mí encontrarme con ustedes en este congreso. Les voy a tratar un tema que se denomina psicología en deportistas olímpicos en Cuba. Espero que sea útil para ustedes. El tema que sirve de título a nuestra intervención ha constituido durante décadas una tarea de primer orden para los psicólogos cubanos, por su significación para el movimiento deportivo cubano. Hemos estado apoyando a los deportistas olímpicos en su preparación y competencia. Aquí vamos a exponer las tareas que los psicólogos llevamos con nuestros deportistas de alta competencia. Los Juegos Olímpicos constituyen el evento deportivo más descollante del alto rendimiento deportivo. Participar y ganar es el sueño más preciado de un deportista élite. Los Juegos Olímpicos poseen alta complejidad por la magnitud, por el significado y debido a las variadas y elevadas demandas para lograr la clasificación y participación en los mismos, a las condiciones complejas de su realización, a su trascendencia social, a la calidad de los oponentes, a que requieren de gran excelencia. El más mínimo error o fallo determina la pérdida de un lugar destacado en la competencia. Una muestra de la exactitud, perfección y excelencia para lograr una medalla en los Juegos Olímpicos aparece en las diferencias pequeñas entre los resultados del primer y cuarto lugar. Por ejemplo, en algunos de los eventos de atletismo, supongamos el área de velocidad, los hombres, el tiempo para tener el primer lugar es de 1.93% y si tienen ese tipo de error ya pueden ir al cuarto lugar. Las mujeres tienen una marca de 1.70% de error y de lo contrario pasan a un lugar más bajo, al cuarto lugar. Quiere decir que es una ciencia de exactitud, una actividad prácticamente imposible cometer un error. El 0.1% de error en estas competencias conlleva que uno ya no va a llegar en primer lugar. Para colocar en el desempeño de un deportista olímpico es necesario responderse cuando vamos a trabajar con ellos. ¿Qué hace a un deportista olímpico? Bueno, su entrenamiento, la iniciación deportiva que han tenido, la influencia de los padres y otros familiares, de los amigos incluso, la disposición a rendir en entrenamiento y competencia, el desempeño de sus entrenadores, los años de práctica y competencia, el talento, la mentalidad, las capacidades fisiológicas, su físico, son factores que determinan que una persona, un deportista, puede ser un deportista olímpico. La concepción más lúcida sobre un deportista olímpico es que sus rendimientos no están limitados por una cosa solamente, por un aspecto, sino por una interacción bastante compleja entre todos los sistemas fisiológico, psicológico, físico, grado de entrenamiento, formación atlética, tipo de evento y las condiciones externas el día de la competencia, ya que el clima tiene un fuerte impacto sobre los rendimientos deportivos. Por ejemplo, deportistas han perdido un lugar destacado a pesar de ser excelentes por un día de llovizna. Tenemos un saltador que fue a una competencia internacional de tipo olímpica y ese día llovió y él no estaba adaptado, nunca hizo un entrenamiento bajo esas condiciones en un país de alta sequía y entonces lo sorprendió esto y ahí cometió errores y no logró el rendimiento que tenía que llevar. O sea que toda la preparación tiene que estar muy bien diseñada para poder prepararnos para todo lo que pueda ocurrir. Veamos los señalados a profundidad en rendimientos de 100 metros. Hablemos de cuáles son esos requerimientos. Algunos límites son los cambios metabólicos en el músculo durante la ejecución que afectan su capacidad de producir fuerza, combinado con los factores mecánicos como la elasticidad de los músculos, tendón, las habilidades de aplicar la fuerza al suelo, la fuerza para la torsión sobre la articulación y el límite que para cuán rápidamente pueden alcanzar el músculo las señales neurales del cerebro.
En este sentido, se ha visto que el tiempo de producción de la fuerza y la recuperación de los músculos cae en el tiempo durante el ejercicio máximo, incluso cuando la señal eléctrica de activar el músculo no cambia. Los factores de dispositivos periféricos, de la misma manera que la acidosis en el músculo, crean la reducción del ATP, la acumulación de calcio y fosfato, son solamente parte del problema que puede dañar el rendimiento. Y la conservación de la mecánica de correr a toda velocidad afecta a la producción de fuerza en el suelo. En lo psicológico, los factores están dados de la manera siguiente: la disposición a rendir, la creencia de que el resultado es alcanzable, el dominio del contenido del pensamiento por medio de la autorregulación de la esfera afectiva. El deportista está corriendo, pero a la vez está pensando, y pueden venir todo tipo de pensamientos. Y si él no tiene un control, no tiene una regulación, una concentración acerca de que está conscientemente en la actividad, puede perder esa carrera. Componentes de los psíquicos son la reactividad, las percepciones especializadas del tiempo, de la pista, de la linealidad de la carrera. No podemos hacer una carrera donde el corredor varía en su linealidad, y otras, donde interviene como mediador la concentración de la atención y su estabilidad. Juega un papel de importancia la velocidad del pensamiento. Sin estas cualidades en el pensar, no se podría dar la unidad monolítica de la conciencia, el pensamiento y la acción. De manera que un corredor de 100 metros tiene que ser un individuo que también piense muy rápido. Hay una unidad: pensamiento, conciencia, cuerpo. Eso está todo unido. Para el caso del esfuerzo percibido, que es un regulador de la acción, se afirma que la dimensión sensorial discriminativa expone el malestar fisiológico, el dolor y la fatiga experimentada durante el esfuerzo físico. Tener conciencia de esto es fundamental para regular el esfuerzo. La dimensión motivacional afectiva está asociada a la motivación y a la emoción. Durante la etapa de malestar, al mismo tiempo, tiene en cuenta la concentración, la determinación y la fortaleza mental. Todos estos factores se integran y van a ser determinantes en el logro de excelencia durante la carrera. Se reitera la idea de que los rendimientos presentan una interacción bastante compleja en el deportista y en su entorno, y además dependen del tipo de evento y las condiciones externas para el evento, como hemos señalado. Son muchas las variables a tomar en consideración, y para ello se parte de un enfoque interdisciplinario que acude a las ciencias del deporte, entre ellas la metodología del entrenamiento, la psicología del deporte, la medicina del deporte, y todo se va a llevar a cabo en un modelo de cooperación interdisciplinar, donde pudiéramos decir que hay una triada, en este caso entrenador, deportista y los especialistas que acuden y apoyan al entrenador. En este caso puede ser el médico, el psicólogo del deporte y otros especialistas que van a estar junto con el deportista apoyándolo durante la actividad, durante la preparación, durante los entrenamientos. La aplicación de la psicología del deporte al desempeño del deportista olímpico abarca un abanico de acciones. La primera es apoyar el compromiso del deportista para alcanzar la meta propuesta para los Juegos Olímpicos. El compromiso es una variable fundamental, estudiada por algunos psicólogos, entre ellos Terry Orley. En una entrevista que él hace, pone una escala de grado de compromiso con la meta que se ha planteado el deportista, del 1 al 10. Mientras más próximo esté a una valoración alta y lo reconozca como tal y tenga conciencia de ello, podemos decir que hay un compromiso, y ese compromiso va a servir de base. ¿Para qué? Para la disposición a rendir, para la realización de grandes esfuerzos, para la constancia. Estamos hablando de Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos se preparan fundamentalmente en 4 años desde que inicia el ciclo, y durante esos 4 años el deportista tiene que tener presente las posibilidades de ocupar un lugar, qué lugar, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, con quiénes lo van a ayudar,
por qué lo va a hacer y para qué lo va a hacer. Son una serie de situaciones que deben de estar presentes en su subjetividad para poder lograr este resultado. El compromiso va a facilitar, como he señalado, la disponibilidad a seguir el plan de entrenamiento, el grado de aspiración a alcanzar la meta, la intensidad de los esfuerzos volitivos, la resistencia a la adversidad. Preparar al deportista para adaptarse a las condiciones de Juegos Olímpicos se logra creando una representación mental anticipada por medio de la información y el modelaje de cuál va a ser el grado de estrés que va a presentarse en la competencia, la acreditación y seguridad en la villa olímpica, la selección para competir, los medios, la transportación local, la acomodación en la villa olímpica, cómo va a ser su tiempo que va a estar allí previo a la competencia y en los momentos casi de la competencia, la nutrición e hidratación, el clima, la prueba de dopaje. Cada uno de estos factores que he enumerado tienen un determinado impacto en el mismo momento en que se encuentra ya en el periodo de competencia, en la misma sede, la presencia o no de familiares y amigos, el control del tiempo y el posible aburrimiento que a veces se puede tener por estar ahí durante un tiempo determinado esperando el inicio de la competencia o por cambios que se van a suscitar. A veces hay nostalgia, porque en muchos casos los Juegos Olímpicos no se juegan precisamente en el lugar de donde es oriundo el jugador, sino que es en otra sede, en otro lugar, con otra cultura, donde se requiere incluso tener una inteligencia cultural para poderse adaptar a las condiciones en el lugar en que uno se encuentra, que van a haber un número de costumbres, de hábitos, de circunstancias que pueden no ser las más acostumbradas a tener por una persona. La fatiga del traslado del viaje, el jet lag, imagínense que es un caribeño y va a ir a Asia a competir los Juegos Olímpicos y hay una serie de horas de diferencia, un horario de diferencia, y esto no se logra de un día para otro. Un cambio de 7 horas en el horario es tremendo, depende de hacia dónde uno va, hacia el este o al oeste, y en relación con eso puede durar un día de adaptación por hora o un día y medio de adaptación por hora. El sector de apoyo psicológico en la Olimpiada, es necesario las orientaciones psicológicas para entrenadores que deben de estar activos mirando cómo pueden garantizar el control del estrés de sus deportistas. El liderazgo, porque todos los equipos hay líderes, y hay líderes positivos y hay líderes negativos. Hay líderes que atizan a que haya un buen rendimiento y hay líderes que crean duda e inestabilidad. La comunicación con el deportista es fundamental, sobre todo en el tema de su adaptación a la cultura en la que se encuentra, la motivación y la unión del grupo de deportistas. Es muy importante esto de trabajar en los hábitos que se van a desarrollar durante la vía olímpica, que permita que siempre los deportistas estén aglutinados, cohesionados cuando van a hacer cualquier actividad, porque esto garantiza en cierta medida un clima de apoyo permanente a este deportista. Hay que tener siempre un control del vigor, o sea, la actividad física tiene que estar resplandeciente. ¿Por qué? Porque la vitalidad constituye una muestra del organismo que permite motivar al deportista para continuar en lo que él está haciendo. El pensamiento positivo siempre es muy engalonado. No es que ahora pensemos, como a veces se critica, que la autoayuda puede ser media tonta, no tiene un sentido lógico, vas a salir bien porque vas a salir bien. No, es un pensamiento positivo en el sentido de los sentimientos, de la firmeza, de la confianza, de la seguridad. Y a veces nosotros preconizamos que más que pensamiento positivo, pensamiento productivo, para decir que vamos a salir bien y que estamos encaminados a realizar esto. Ahí hay otros tipos de intervenciones, como es la visualización, que permite prepararnos para las cambiantes situaciones que puede haber durante el proceso de la competencia. Pensar en las estrategias de competición deben de estar presentes. Hay todo un programa
relativo a qué se debe de pensar en los días previos y en el propio día de la competencia, para evitar de esa manera que aparezcan pensamientos adversos, pensamientos negativos. O sea, hay un programa de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de dónde me preparo, dónde voy a estar, cómo voy a estar, en qué tengo que pensar. Poner el pensamiento dentro de la perspectiva de la competencia es fundamental en este caso. Es muy importante reconocer que la autovaloración del deportista constituye no solo una toma de conciencia de sí mismo, sino un elemento de motivación y un elemento muy importante relativo al grado de esfuerzo que yo voy a hacer. Si yo me siento muy poderoso frente a un contrario, puede ser que no haga el máximo esfuerzo cuando vaya a competir con él. Y ese descenso en el grado de esfuerzo puede ser determinante para que el contrario logre sus resultados. No se puede subvalorar a nadie, al contrario, tenemos que tener presente siempre la posibilidad de que entre las habilidades y el esfuerzo es determinante. Si también valoramos que nosotros estamos por debajo del contrario, tenemos que garantizar que nuestra expectativa de esforzarnos mucho más aún puede permitir que la victoria aparezca. Los psicólogos del deporte contamos con un abanico de métodos para la preparación psicológica de los deportistas. De ellos vamos a hablar durante esta conferencia. Entre ellos está el modelado. El modelado es muy importante porque es lo que más nos aproxima a la competencia. En el deporte existe una contradicción fundamental que no es antagónica, pero que está presente. ¿Cuál es? Bueno, entrenamos a un deportista para la competencia. Sin embargo, nunca la competencia está en el entrenamiento, porque la competencia es única, sus características en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito geográfico y de clima, es única. Entonces, realmente lo que podemos hacer es hacer modelado, aproximarnos a esa competencia de manera que se vayan creando los mecanismos necesarios para la adaptación en el momento culminante. Existen también las técnicas de relajación, la dirección del pensamiento, a la cual he hablado ligeramente ahora, el establecimiento de metas, nuestras metas, cómo lograrlas, cuál es la meta, tener una conciencia de que se pueden adquirir aún cuando nunca hayamos tenido ese resultado en otro momento, pero tenemos dentro de la meta que sobreponernos y llegar a mejores rendimientos que los que teníamos con anterioridad. La visualización que he señalado, la persuasión, la dinámica de los grupos. El entrenamiento psicológico está muy relacionado con las habilidades mentales, sobre todo, que ya hemos señalado algunas, la imaginación, la concentración, y tiene como objetivo el autocontrol, o sea, la regulación del comportamiento del deportista, la automotivación para llevar a cabo en todo momento con las mejores actitudes y con nuestras mejores competencias lo que estamos realizando. Destacar la importancia del espíritu deportivo en la formación de los valores de los deportistas para la preparación psicológica para las competencias deportivas. ¿Por qué? Porque los valores tienen un alto grado de creencia fundamental que está vinculada a lo que más queremos, a lo que más amamos, dentro de eso a la representación de nuestro papel en relación con nuestra cultura, con nuestra patria, con nuestro país, y eso resulta una motivación muy fuerte. Resaltar el potencial de la actividad deportiva tanto en el desarrollo de los deportistas como en la sociedad en general. Es importantísimo esto para lograr que el deportista acometa con sus habilidades y con el mejor esfuerzo lo que está realizando. La preparación psicológica del deportista para las competencias se define como un conjunto de procedimientos que tiene dos propósitos. El primero, garantizar un estado psicológico óptimo para competir. Ese estado psicológico óptimo nos habla de confianza, de seguridad, de motivación,
de aspiración a lograr lo mejor en la competencia, y es un componente de lo que hemos denominado la forma deportiva. La forma deportiva es un estado máximo, excelente desde el punto de vista físico y psicológico. La pérdida del estado psicológico durante la competencia derrumba parte de la forma deportiva, y donde primero se localizan los síntomas que tienen que ver con esa ruptura es precisamente en lo psicológico. El deportista empieza a tener temor, se torna caprichoso, discute, no tiene la correcta concentración de la atención. Y pudiéramos pensar, es que la preparación psicológica no fue la correcta. No, es que se perdió la forma deportiva. Un segundo elemento importante de la preparación psicológica es perfeccionar las capacidades psicológicas que son una premisa de rendimiento. ¿A qué llamamos premisa de rendimiento? A la posibilidad de que de las exigencias que tiene la actividad, el deportista cuente con las habilidades y con la destreza para darle solución. Voy a poner un ejemplo. Las carreras de 100 metros requieren una elevada concentración de la atención, y no solamente la concentración de la atención, sino una estabilidad de la concentración de la atención. Habíamos hablado de cómo el pensamiento es muy rápido en el corredor, y efectivamente en una carrera de 10 flat, un deportista, un velocista piensa innumerables cosas y toma decisiones increíblemente. Ahí también, por ejemplo, una premisa de rendimiento es poder correr de manera lineal. ¿Por qué? Porque uno de los requerimientos más grandes que tiene la carrera de 100 metros es el déficit de tiempo. Todo lo que se haga que no tenga que ver con la carrera hace que la carrera sea más larga y que se pierda la posibilidad de tener un resultado adecuado, dado que mientras más corto sea el tiempo de ejecución, más posibilidades tenemos. Tenemos que hablar de la especificidad de la preparación psicológica de los deportistas cubanos. Todos los deportistas tienen de una manera u otra un acento determinado de acuerdo con su cultura, con su país, relativo a las exigencias que existen para su preparación psicológica. En el caso nuestro está la valoración social del resultado, que es muy importante, que enseguida marca, que enseguida sanciona o que enseguida enaltece lo que ha hecho el deportista. Características sociopsicológicas de la comunicación entrenador-deportista. Esa unidad es básica porque es el traslado de las instrucciones, su comprensión y llevarlo a cabo disciplinadamente. Y también que el propio entrenador tenga una vivencia clara de cómo se encuentra su deportista y qué es lo que él siente y dónde él tiene que actuar para regular, apoyar su estado. El dominio de la técnica y la táctica en condiciones desfavorables, entre otras cuestiones, desde el punto de vista material. Ustedes saben que las competencias de tiro, el tiro requiere a veces de cartuchos de muy alta calidad. Nosotros a veces no hemos tenido ese tipo de cartuchos, sin embargo, los resultados en tiros han sido elevados, se ha puesto frente a la demanda no cumplida, frente a las necesidades que pueden haber, una mayor destreza, una mayor agudeza, y se han resuelto así. Le estoy poniendo un caso, pero pueden haber muchos casos. O sea, cuando hay situaciones de déficit en los medios, sin embargo, la reserva emocional, la reserva de motivación de nuestros deportistas ha compensado estos déficits. El desarrollo de un elevado grado de las cualidades morales y volitivas, ya hemos señalado la importancia, porque ahí es donde se transmiten las instrucciones, las orientaciones por parte del entrenador, y a la vez el entrenador tiene que tener una vivencia también de cuál es el estado del deportista, cómo él nota esas dificultades, cuál es su subjetividad frente a un fenómeno determinado para poderlo apoyar adecuadamente. El dominio de la técnica y la táctica en condiciones desfavorables desde el punto de vista material resulta de gran importancia. Nuestros deportistas a veces no cuentan con todos los recursos, sin embargo, la reserva emocional y de motivación permite compensar la ausencia o no
de tener determinadas condiciones para el desarrollo de su actividad. Digamos que, por ejemplo, los tiradores a veces no tienen las balas necesarias, los cartuchos, con una elevadísima calidad, como pueden tener los otros competidores. Sin embargo, como he señalado, ese esfuerzo de compensación ha permitido buenos resultados en el tiro. El desarrollo de un elevado grado de las cualidades morales y volitivas, ya hemos hablado, cómo los valores constituyen motivaciones muy intensas, muy elevadas, donde el sujeto está comprometido con sus sentimientos, con su representatividad alrededor de su club, alrededor de su provincia, alrededor de su patria, y eso compulsa y lleva a realizar grandes esfuerzos y a resistir el dolor, el malestar, la agonía, la fatiga y llegar a la meta. La atención, el proceso de recuperación del deportista debe ser de gran importancia. Hoy en día sabemos que 4 son los componentes que van a dar lugar a un buen rendimiento: la calidad de la carga, la alimentación, el sistema nervioso y la calidad de la recuperación del deportista, porque ahí es donde se conforma, donde el organismo logra compensar todas las pérdidas que pudo haber tenido durante el trabajo del deporte, el trabajo deportivo en la sesión de entrenamiento. Objetivos vinculados a la formación integral del deportista. Nuestros deportistas no solamente logran un rendimiento elevado, sino que también actúa sobre ello en la formación de su personalidad. Tenemos una experiencia impresionante. Teníamos un representante de Cuba para la comercialización en un país latinoamericano. Allí ocurrió de pronto una crisis y yo estaba en interacción con este campeón y le decía: y ahora que ha venido esta crisis económica, ¿qué tú vas a hacer? Y él me dijo: voy a hacer lo mismo que hice cuando era deportista y fui a Olimpiada, ganar y vencer las dificultades. Ese es realmente el objetivo más importante del deporte, la formación de la personalidad, hacer un hombre capaz de resistir la adversidad, de ir adelante y cumplir con sus grandes metas y con el sentido que le ha dado a su vida. Otra característica de nuestra preparación de los deportistas es la veracidad de los resultados deportivos. Muchos de nuestros deportistas han logrado tener premios destacados en el programa de Fight Pride. ¿Por qué? Porque no se hace abuso de la droga, no se hace abuso del doping, no se hace abuso de las acciones negativas que pueden dañar, al contrario, se juega limpio. La estabilización y optimización del comportamiento en las competencias constituye un aspecto de gran importancia. La aceleración y optimización de los procesos de recuperación y regeneración psicológica son muy notorios en nuestros deportistas, son muy necesarios para que logren estabilizar su capacidad, su grado de rendimiento, su grado de entrenamiento en el proceso de la competencia y de la preparación. La optimización de los procesos de comunicación social siempre están presentes, porque todo se puede lograr mediante la comunicación. Las habilidades psicológicas que necesita el deportista con frecuencia, voy a enumerárselas. Por ejemplo, priorizar e identificar el orden de las tareas más importantes. ¿Qué tengo que hacer en cada momento? Focalizar una tarea específica, excluyendo todas las otras que pueden estar presentes en la actividad, pero la más importante es la que tengo en mente. Pensar clara y rápidamente y actuar correctamente bajo estrés. Mantener una imagen global mientras atiende una tarea específica. Esto lo vemos en los juegos, lo vemos por ejemplo en el baloncesto, la atención a dónde está el balón, quién lo tiene, quiénes están alrededor del balón, qué acciones tengo que determinar. Comunicarse rápida, clara y concisamente. Esto es muy importante porque la comunicación regula la acción del equipo, garantiza que el plan táctico se pueda llevar a cabo y mantiene un clima adecuado
para continuar y perseverar en la búsqueda de los rendimientos. El temperamento para trabajar en equipo es importantísimo. El temperamento es una cualidad de la personalidad, no es en realidad el gran regulador, pero forma parte de un sistema donde la conciencia, la responsabilidad, el sentido del deber van a actuar junto a esta característica que nos habla del humor, de la reactividad y del tempo de las acciones que voy a lograr, y con ello voy a tener una magnífica regulación de mi actuación. Rebotar del fracaso y pasar a la próxima tarea es fundamental. Eso es un tema de los temas que más crean problemas en el rendimiento, están dados en las primeras acciones que hace un deportista. Si un jugador de baloncesto y al inicio de la competencia tiene que tirar al aro y fracasa, algunos pueden pensar que no es su día. No, es su día y son muchos más, porque cuántas veces vas a tirar el balón durante una sesión de competencia. Son muchas, no podemos pensar que porque uno salió mal, ya todo voy a estar mal en todo. Mantener una imagen global mientras atiende una tarea específica. Comunicarse rápido, claramente, lo he dicho, que forma parte de lo que más necesita un deportista. ¿Cuándo necesita el deportista del entrenamiento psicológico, del apoyo del psicólogo? Bueno, esto se relaciona como parte de la preparación psicológica del deportista. Cuando el deportista está plagado de dudas o indecisiones en la arena de la competencia, ahí la atención del psicólogo y del entrenador puede ser muy importante. Cuando el deportista sufre mucho y no puede desempeñarse, cuando otros lo miran, se siente atacado, se siente criticado, no tiene confianza en sí mismo. Si el deportista mantiene muchas dudas acerca de su deporte antes o durante los juegos, se siente ansioso o asustado cuando está en una competencia, no está seguro de por qué juega su deporte o qué le motiva, relaciona su valía como persona a su habilidad practicando el deporte. En cada uno de estos casos que he señalado, es importante el apoyo psicológico, la orientación psicológica, el trasladar experiencia. Cuando el deportista pierde foco o tiene lapsus mentales durante momentos críticos del juego, eso puede estar determinado por su grado de estrés. Y hay que reforzar los sistemas de afrontamiento que puede tener él para lograr mantener su control en las condiciones de competencia. Después de una lesión se encuentran también situaciones que pueden reclamar la ayuda psicológica, o sea, puede estar recuperado en un 100%, pero no puede alcanzar un desempeño al nivel que tenía antes de la lesión por temor a volver nuevamente a lesionarse. Simplemente, cuando el deportista desea mejorar su actitud mental o desempeño, es importante la preparación psicológica llevada a cabo por el psicólogo. El entrenamiento psicológico posee también principios éticos. O sea, tenemos que tener claro el compromiso tanto de todos los que participamos en la ejecución de las intervenciones que vamos a llevar a cabo. La participación en el entrenamiento psicológico debe acontecer por interés propio del deportista y sin presión externa. Antes de aplicar el entrenamiento psicológico, se debe informar a los deportistas sobre sus objetivos, métodos, indicaciones y efectos para que él pueda valorar la productividad que tiene el hecho de que haga este tipo de intervención o entrenamiento. El entrenamiento psicológico posee principios también en el sentido de que los métodos aplicados en el mismo deben ser científicamente probados. El entrenamiento psicológico debe contribuir al desarrollo de la personalidad, que es nuestra meta fundamental, y progreso de salud, bienestar, autodeterminación y responsabilidad social. Hay un grupo de principios psicológicos que tienen que estar presentes cuando hacemos el entrenamiento psicológico, que es la iniciativa propia, la comprensión, la confianza, el carácter individual de lo que estamos llevando a cabo, porque hay muchas diferencias de una persona a otra, la disciplina, el método, la economía,
la integración, el aconsejamiento, el éxito o no de las acciones que hemos llevado a cabo y la transferencia de esto en su generalización ante otras tareas. Antes de aplicar el entrenamiento psicológico es necesario realizar una valoración precisa de las condiciones psíquicas iniciales de los deportistas. Realización con esta evaluación y acompañamiento permanente para poder realimentar los progresos y los efectos de lo que hemos logrado mediante el entrenamiento. Esto debe ser siempre aplicado por profesionales bien calificados en diferentes métodos y programas. Hoy, en el mundo, lamentablemente, a veces no son los psicólogos los que van a hacer la tarea del psicólogo en el deporte, sino son personas que hemos llamado, que se colocan, que entran y perturban, vienen con un título, han hecho un curso para motivar y desarrollan el intrusismo sin estar totalmente preparados. Pensamos que todos deben de exigir la categoría profesional de psicólogo para aquel que va a trabajar con el equipo. Aplicado a los deportistas, técnicos, dirigentes, árbitros, padres de deportistas, periodistas deportivos y otros pequeños personas vinculadas a lo mejor del deporte competitivo, se hace necesario evaluar como mínimo los siguientes puntos. La evaluación que hace del deportista de la situación deportiva, o sea, cómo él evalúa la situación deportiva. Establecer todos los recursos actuales, la capacidad actual del deportista para organizar sus recursos, la necesidad de aprendizaje y de mejora en los recursos que deben de ser perfeccionados en cada etapa de preparación. Además, es posible valorar todas aquellas variables que se consideran relevantes, como son las expectativas, el locus de control, la conciencia que el deportista tiene de estos fenómenos. En esta valoración es importante identificar los conflictos, el grado de inteligencia que tiene el deportista. Dentro de ella, la inteligencia emocional, la inteligencia para relacionar, la habilidad para concentrarse, identificar los rasgos del carácter y el temperamento, los sistemas de afrontamiento del estrés, la revisión de su proyecto de vida, que aspira, que desea cada etapa. El deportista es objeto y sujeto de sus propias realizaciones. Cuando gana una competencia, ya aspira a seguir adelante. Cuando la pierde, pueden haber varios caminos. Uno de ellos, sobrecompensar esa pérdida y luchar por alcanzar el resultado, o lamentablemente, como puede ocurrir, abandonar el deporte y retirarse de él. Hay que evaluar las destrezas mentales, identificar las fortalezas y debilidades, reflexionar sobre los aspectos psicológicos de las competencias anteriores, porque ahí sabemos con un análisis profundo qué fue lo que pudo haber pasado, qué tengo que perfeccionar, aun y cuando haya tenido un buen resultado o el resultado haya sido negativo. La evaluación psicométrica del deportista en estos aspectos y una revisión desde el inicio de la preparación de cómo ha avanzado o no. El entrenamiento de capacidades psicológicas forma parte muy importante de todo lo que podemos hacer por un deportista. El entrenamiento mental se entiende por la imaginación de formas planeadas, repetidas y conscientes de las habilidades motores y técnicas del deportista. Estamos hablando de la actividad como tal, concreta, que es exigencia de lo que va a lograr. Dentro de ello, el entrenamiento de concentración constituye una mejoría de la capacidad de focalizar la atención en un punto específico del campo de la percepción y la capacidad para mantener un buen grado de concentración durante un largo periodo de tiempo. Ahí hemos hablado de la estabilidad de la concentración de la atención en velocistas. Muchas veces la concentración de la atención no existe un sistema de entrenamiento para llevarlo a cabo, y esto desde luego crea problemas y dificultades para de verdad estar preparado. La concentración tiene que ser entrenada, tiene que ser valorada en el día a día del deportista. ¿Qué es lo que lo distrae?
¿Qué es lo que crea un problema? ¿Qué es lo que crea una situación que haga que no siga el curso de lo que tiene que atender el deportista en un momento determinado? ¿Y cómo lograrlo? Hay factores externos que pueden dar lugar a la falta de concentración, pero también hay factores internos, lo que yo pienso, las ideas que vienen a mi mente, mis anhelos, mis dudas, mis contradicciones. Con el entrenamiento también hay que hablar del entrenamiento de motivación. Se pretenden alcanzar las metas, alcanzar el mejor grado posible de activación, el desarrollo de motivaciones de rendimiento, la fuerza de la voluntad, lo que hoy hemos llamado en cierto sentido resistencia, la atribución de las causas del éxito y del fracaso a formas adecuadas, que eso va siempre a tener una claridad en la conciencia de por qué se logró una cosa. No fue un ámbito solamente del azar, sino del grado de esfuerzo que hizo posible el logro, el desarrollo de la automotivación y la autorresponsabilidad. El sentido de responsabilidad es fundamental porque constituye también un valor moral importante. La meta del entrenamiento de psicorregulación es la estabilización y la reestabilización de un buen grado de las funciones psicovegetativas, dependiendo del tipo de problema que hay que regular, y se aplica una de las técnicas siguientes alrededor de esto: la relajación, la activación o la estabilización. En suma, los principales objetivos del entrenamiento psicológico son los siguientes: desarrollar las capacidades psíquicas de rendimiento, crear un buen estado emocional durante los entrenamientos y las competencias, y finalmente desarrollar una buena calidad de vida de los deportistas técnicos y otras personas involucradas en el deporte. Esto es fundamental. Hay que garantizar el bienestar psicológico del deportista. Hay que garantizar que haya una correcta regulación de las tremendas tensiones que sufre el deportista durante el proceso de preparación y competencia. Eso es fundamental. El entrenamiento psicológico demanda ser considerado como un elemento de entrenamiento diario del deportista y del técnico. Ahí es cuando se logran buenos resultados, cuando ocupa un lugar en el plan de entrenamiento, cuando ocupa un lugar en la preparación del deportista. Si esto se hace de manera fortuita, si esto no se hace con una sistematización, los rendimientos no pueden ser los esperados. Habíamos hablado que el modelo de competencia, al focalizar la problemática a las cuales los individuos han de hacerle frente, clasifica a las mismas según tres categorías siguientes: problemas que el deportista ha de solucionar por sí mismo y que no requieren para ello de la ayuda externa. Estos problemas han de tener una solución exitosa si el deportista cuenta con las habilidades, destrezas y recursos personales necesarios. Esto forma parte de un objetivo que es el entrenamiento psicológico. ¿Por qué? Porque el deportista se autorregula por sí mismo, no hace falta que intervengan otras personas. Si se siente alterado, puede contar con los mecanismos necesarios para hacer que el equilibrio emocional retorne a pesar de la adversidad y las dificultades. Problemas que requieren de la intervención de las redes sociales de apoyo al deportista, a los familiares, los amigos, las instituciones, lo cual supone que el deportista tenga accesibilidad a estas redes y que las mismas se encuentren en posibilidad y disposición para brindar la ayuda. Aquí los psicólogos también jugamos un papel de viabilización y de mediatización. Problemas que requieren, por su particularidad, de la intervención de un deportista, que puede ser un psicólogo del deporte, un psicólogo con habilidades, no solamente como psicólogo del deporte, sino con habilidades dentro de la psicología clínica e incluso situaciones donde hace falta la presencia de un psiquiatra. Los deportistas son mentalmente fuertes, son personas que tienen un gran equilibrio desde el punto de vista psíquico, pero algunos pueden padecer de trastornos de personalidad y otros pueden tener en realidad situaciones más complejas. Por ejemplo, hay deportistas que pueden ser bipolares,
Y esto es un tema que requiere un apoyo muy serio. ¿Por qué? Porque la persona que es bipolar es muy susceptible y un momento está muy bien afectivamente y en otro está deprimido totalmente. Es una enfermedad metabólica compleja que requiere no solamente la ayuda del psicólogo, sino también del psicólogo. De lo anterior se derivan 3 objetivos de las intervenciones generales. Intervención para optimizar las destrezas y recursos personales de los deportistas. Intervención con el objetivo de optimizar las redes y sistemas de apoyo social y optimizar el sistema de apoyo profesional en cuanto a su función de ayuda, buscando que el mismo sea más accesible y competente.